Tratemos de ir paso a paso para poder comprender especialmente de cómo es que se da el efecto, cálculo a lo que es el impuesto sobre la renta, especialmente en este régimen sobre las utilidades, ¿verdad? De determinar de que si un gasto es deducible o no deducible. Cuando los gastos no son deducibles, pues se le tiene que sumar a lo que es la ganancia antes de impuesto para determinar la renta imponible, ¿verdad? Recordemos que la renta imponible es esa cantidad al que nosotros le vamos a aplicar el porcentaje, ¿sí? Entonces para el efecto pues ya lo hemos determinado, o mejor dicho, ya la información nos menciona algunos detalles, ¿verdad? De las cuentas 35, 41 y el ajuste 4. Habíamos colocado aquí lo que son las multas y recargos, el ISR sobre la renta de capital. Vean, las multas y recargos se consideran como gastos no deducibles, ¿sí? Porque obviamente recordemos que cuando decimos gastos deducibles, o sea, son esos gastos necesarios, indispensables, relevantes, ¿verdad? Para el funcionamiento de lo que es la empresa. Se lo podemos ver en la ley de actualización tributaria, ustedes pueden verlo en el artículo 21, nos menciona sobre los gastos deducibles, ¿verdad? Entonces, viendo esa parte entonces de lo que son las multas y recargos, que son gastos no deducibles, en este caso determinamos aquí sobre las multas, como obviamente esta es una pérdida. Las multas y recargos es una pérdida. En el estado de, o mejor dicho, en la hoja de trabajo aquí, ya lo habíamos registrado en la parte de pérdida, ¿verdad? O sea, que este valor ya se había restado a lo que es la ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, como obviamente está en la columna de pérdida, ya se restó. Entonces aquí en el valor a la ganancia antes de impuesto ya está restado lo que son las multas y recargos. Como ya está restado y como obviamente las multas y recargos son un gasto no deducible, entonces sí tiene que pagar impuesto. Por esa misma razón es que nosotros aquí vamos a sumarlo nuevamente. ¿De acuerdo? Bien. Porque anteriormente ya se había restado, entonces ahorita lo sumamos otra vez. Va. Veamos la siguiente cuenta. ISR sobre renta de capital. Dice 1618.40. Este ISR también es una pérdida. Entonces venimos y vamos a sumarlo, ¿sí? Que sería el ISR sobre renta de capital. ¿Cuánto es el ISR? 1600. Voy a copiarlo aquí. 1618.40. ¿Sí? Va. Vamos a determinar el origen de una vez de esta cuenta, ¿sí? Para no irnos tan lejos y para poder, porque puedo explicar otras cosas y después regresar a esto y pierde como que la secuencia. Entonces, en las observaciones mencionábamos sobre el ajuste 4. El ajuste 4 de donde nosotros habíamos afectado lo que es los alquileres. Pero yo considero que aquí el texto o el autor lo menciona como un sentido de como referencia, ¿de acuerdo? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vean pues. El ISR sobre renta de capital, en este caso recordando un poquito lo que es la ley del ISR, ¿verdad? De que se paga sobre una utilidad del cual genera la empresa y que no representa o que no se haya generado por el giro habitual de la empresa. Entre estas, recordemos que la empresa, esta empresa se dedica a la producción, ¿verdad? No es eso de que da alguna otra cosa, sino que se dedica a la producción. Pero si vemos en la cuenta número 24, vean aquí, ¿sí? Alquileres cobrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? De que la empresa
otorga o quizás tiene parte del inmueble que utiliza para darlo en arrendamiento o en alquiler. Sí, entonces a la fecha, a una fecha determinada, había cobrado 23.120. Voy a colocarlo aquí, ¿sí? Aquí a la par. Los alquileres cobrados representan un total de 23.120. 23.120. Ok. ¿Recuerdan de igual manera de cuando nosotros calculábamos el ISR sobre la renta de capital, que por ende es una pérdida? Lo calculábamos sobre el valor de la factura sin el IVA, ¿verdad? O sea, en este caso son los 23.120. ¿Y cuál era la forma de calcularlo? ¿Se recuerdan que nosotros calculamos un 10% del 70%? ¿Verdad? Entonces puedo colocar aquí un 10% del 70%, ¿verdad? Sobre el valor de la factura. Va. Entonces, haciendo este cálculo, lo voy a colocar aquí. Recordemos que primero a este valor le aplicamos el 70% o 0.7, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces el 70% o 0.7 representado en fracción, o perdón, representado en decimales, ¿verdad? Si dividimos 70 dividido 100 nos va a dar 0.7. Pero y aquí pues no coloco el 0 porque obviamente se sabe que hay un 0 en esa parte, ¿verdad? Entonces por 0.7 o 70%, que es lo mismo, nos va a dar el resultado del 70% al momento de aplicarle. Va. Y ese resultado le aplicamos el 10% o 0.10, que es lo mismo, ¿verdad? O 0.1, que si 10 dividido entre de 100 da 0.1, ¿verdad? Que es lo mismo. Bien. Entonces, al hacer esto, nos damos cuenta que aquí está el mismo valor. ¿Sí? Vean. Este sería lo del ISR. Va. Ahora vean lo siguiente. Los alquileres cobrados es una ganancia. ¿Qué significa? Que esa ganancia ya está incluida aquí en esta cuenta. ¿Sí? En esta cuenta ya está incluida este valor de 23.120. ¿Sí? Entonces, para dejar de una vez lo que es el cálculo en este periodo, podríamos decir, porque no podemos llevarlo, sino que aquí porque ya se generó la pérdida, entonces de una vez lo estamos contabilizando. Por tal razón, aquí los alquileres cobrados, que son 23.120, como es una ganancia, se va a convertir en una cuenta de renta exenta. Alquileres cobrados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora acá los alquileres cobrados serían 23.120. Pero aquí, voy a colocar, pero aquí estos 23.120 se resta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vuelvo a repetir, ese valor ya está sumado acá. Si nosotros no restamos este valor, es como que estaríamos pagando el doble de impuesto. ¿Por qué razón? Porque de los alquileres nosotros ya pagamos un 10% del 70% de ISR, que son 1.618.40. Ese es el impuesto que ya estamos pagando. Y si no lo restamos, entonces es como que pagaríamos otros 25%, ¿verdad? Entonces estamos pagando más de impuesto de lo que tendría que ser. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que aquí tenemos que restarlo. Va. Posteriormente, veamos si teníamos otra partida que nos interesara. Indemnización. Acá. Vean. El ISR sobre ganancia de capital y la ganancia de capital. ¿Sí? Que eso también ya está reflejado acá. Aquí está la ganancia de capital, o más que todo aquí están las dos cuentas, ¿verdad? ISR sobre ganancia de capital y la ganancia de capital. Lo mismo. En este caso, se suma el ISR sobre ganancia de capital. Hacemos lo mismo.
serían 217, y restamos la ganancia de capital. ¿Por qué razón? Porque de igual manera estos valores ya están sumados, ¿verdad?, a este valor. Por ejemplo, la ganancia y los alquileres cobrados, que representan cuentas de ganancia, ya están sumados acá, ¿verdad? Entonces, si no los restamos, de igual manera estaríamos pagando más de impuesto. Por ejemplo, si nosotros ya pagamos un 10% de este valor, ¿se recuerdan cuando hicimos la permuta, ¿verdad? Hacemos o cambio de activo, le calculamos un 10% de ISR y esto es lo que se está pagando de ISR, un 10%. Pero si no hago esto, estaría pagando el doble. O tal vez no el doble, sino más del impuesto que tendría que ser. Porque al contrario también tendría que aplicarle un 25%. Y como ya pagué un 10%, estaría pagando un 35%. ¿Verdad? Y obviamente sería incorrecto. Bien. Entonces, no hay nada más. Estos son... Lo que se suma son los gastos no deducibles, ¿verdad? Esto. Y lo que se resta son rentas exentas, ¿verdad? Una renta es un ingreso, ¿sí? Y cuando decimos una renta exenta es porque no pertenece al giro habitual de la empresa. Bien. Entonces, tomamos la ganancia antes, más las multas, más el ISR, menos los alquileres, más el ISR y menos la ganancia. Al final tenemos una renta imponible de 712.794.17. Y el tipo impositivo de lo que es las rentas de actividades lucrativas es un 25%. Entonces lo vamos a aplicar 712.000 por el 25%. Este sería el ISR por pagar. ¿Sí? 178.198.54. Entonces hay más decimales, no me parece bien. Entonces vamos a colocar la cuenta ISR por pagar. Que sería 178.198.54. Ahora nos hace falta calcular la reserva legal. Porcentaje, voy a colocar aquí porcentaje de reserva legal, es un 5%. ¿Sí? Recordemos que estamos recapitulando. Entonces, ¿cómo le hacemos? Se recuerdan que en este caso tomamos la renta imponible, vamos a tomar la ganancia antes, ¿verdad? Ya me está confundiendo. Bien. Entonces, para calcular la reserva legal, tomamos la ganancia antes de impuesto menos el impuesto. Nos da un valor y ese valor lo multiplicamos por el 5% o 0.05, ¿verdad? Porque un 5% o 5 dividido dentro de 100 da 0.05. Entonces, por eso representamos decimales, sería 0.05. Bien, entonces, la reserva legal serían 27.000. Ok. Y, por último, nos hace falta determinar la ganancia después de impuesto y reserva. Bien, ¿cómo lo determinamos? Tomamos la ganancia antes menos el ISR y menos la reserva legal. Entonces, este sería nuestro valor que nos interesa.
¿sí? Ganancia después de impuesto y reserva, 518.025.48. Muy bien. Entonces, vemos lo que es la reserva legal. Se recuerdan, ya tenemos la cuenta creada, 14.864. Y tenemos aquí lo que son 27.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria? Lo voy a colocar aquí a la par, vamos a ver reserva legal. Lo del año anterior sería 14.864. 14.864. Es lo que tenemos del año anterior, ¿verdad? 14.864. Sumamos la reserva más 14.000. Entonces, la reserva real, ¿verdad?, sería 42.000. Esa sería la reserva legal. Y por último, nuestra ganancia después de impuesto y reserva, que sería 518.000. Muy bien, vamos a sumar. Primero la columna de activo. Voy a sumar aquí toda la columna, ¿verdad? Y da 1.598.016.71. Ahora la columna de pasivo y por ende nos tendría que dar lo mismo. Ahí estamos, vean. 1.598.016.71. Muy bien. Entonces, si nos cuadró nuestra hoja de trabajo, se recuerdan que debemos de sumar todas las columnas, ¿verdad? Entonces vamos a, perdón, a ver, aquí está. Vamos a mostrar las otras columnas que habíamos ocultado, anteriormente. Perfecto. Por eso les menciono siempre de cuando se hace la sumatoria, que no lo borren, ¿verdad? Entonces, rápidamente, esto acá, sumamos acá, nos da lo mismo, igual aquí, sumamos las dos cantidades, y aquí nos da lo mismo, y aquí, sumar todo lo que es la columna, ¿verdad? Y a todo lo demás lo mismo. Y en cada una de las columnas nos debe de dar lo mismo. Se recuerdan que vamos cuadrando de 2 en 2. ¿Sí? Y aquí estas serían las sumas iguales. Muy bien. Ya tenemos entonces culminado nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Como les digo, estas dos cuadran, estas dos cuadran, estas dos cuadran. Y así vamos cuadrando las columnas de 2 en 2. ¿Sí? Entonces ya terminamos la hoja de trabajo. Y pues falta realizar lo que son los estados financieros, que eso pues será en los videos siguientes.